5 de la mañana, 30 minutos. Muy buenos días. Gracias a todos ustedes por madrugar y conectarse con nosotros en esta jornada de jueves 12 de marzo. Y les tenemos esta imagen que nos llega en directo desde Barranquilla. Y allí lo que ustedes tienen es el avance de una de las obras más importantes de la ciudad, la canalización del arroyo de la calle 85, que ustedes saben es uno de los más peligrosos cuando llueve en esa ciudad. Gracias a todos ustedes, colombianos, por conectarse y elegirnos a esta hora de la mañana. Arrancamos, como siempre, con buenas noticias para empezar muy bien el día. Miren, les vamos a hablar de 1.600 computadores que durante años fueron utilizados por colaboradores de empresas públicas de Medellín y que hoy tienen una nueva misión. Se trata de apoyar el aprendizaje de miles de estudiantes después de un proceso de adecuación y actualización. Los equipos fueron entregados a distintas instituciones educativas en barrios de la ciudad, donde ahora fortalecen las salas de cómputo y los procesos de formación de estos niños y jóvenes. Yo creo que el tener estos equipos los ha estimulado más porque la capacidad del software y todo eso ha permitido que ellos afiancen más los proyectos que estaban realizando. Hoy por hoy vemos que los ingenieros del futuro, que los tecnólogos del futuro, que los programadores del futuro, necesitamos empezarlos a formar desde ya. Y a primera hora le ponemos el ojo a dos noticias muy importantes. La primera es la reacción de los congresistas implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de enviar a la cárcel a la representante de la Cámara, Karen Manrique, quien se presentó anoche ante las autoridades en Tame, en Arauca. También fue llamado el representante y hoy senador electo Guadid Mansur, quien se pronunció por medio de su cuenta de X. Otros 4 congresistas fueron acusados por el delito de cohecho. La segunda noticia tiene que ver con el frenazo al decreto del Gobierno Nacional con el que se pretende trasladar de EPS a 6 millones de usuarios. Preocupa que por lo menos 3 millones de esas personas tendrían que pasar a la intervenida nueva EPS, que hoy está muy mal, que no está atendiendo a sus pacientes, que no les está entregando medicamentos, y por eso entre los fundamentos de la decisión del Tribunal Superior de Antioquia está la capacidad para la prestación del servicio. A esta hora revisamos lo que trae en portada el diario La República. Hoy está en primera página la entrega del reconocimiento al empresario del año para el CEO del Nubank, David Vélez, que ayer dio un discurso diciendo que Colombia tiene mucho potencial, pero que tiene que ser liberado. También las cuentas del gobierno con 2 factores fundamentales internacionales que influyen en las finanzas internas. Es el precio del dólar a 3.800 y el petróleo tipo Brent a 59.2 dólares. También en su página editorial dice: esta emergencia, una segunda generación de multilatinas que nacieron por lo digital. Arrancamos y vamos con una de las noticias más importantes del día. Es la decisión de la Corte Suprema de Justicia de enviar a la cárcel a los congresistas Guadid Mansur y Karen Manrique. Para el alto tribunal, ellos presuntamente facilitaron la aprobación de las reformas del gobierno a cambio de proyectos. Ya son 4 congresistas y 2 ministros detenidos por este escándalo de corrupción. Tanto Karen Manrique como Guadid Mansur se presentaron ante las autoridades. La Corte Suprema de Justicia ordenó dictar medida de aseguramiento contra los congresistas Guadid Mansur y Karen Manrique, salpicados en el escándalo de la UNGRD. La sala también los llamó a juicio junto a otros congresistas como Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Muñoz, quienes continuarán el proceso en libertad. En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas por el trámite de estos créditos sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de 3 proyectos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en Córdoba, Arauca y Bolívar. Según la investigación, los hechos ocurrieron durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado dádivas de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de favorecer operaciones de crédito que necesitaba ese ministerio.
El amplio material recaudado durante la investigación permite concluir que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio. La Corte también notificará al Congreso de la República para que los legisladores investigados sean suspendidos de sus funciones mientras avanza el proceso. Y otros escándalos que también tienen capítulos judiciales. Ayer también fue imputado Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol. Es señalado de presuntas irregularidades en la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá. La Fiscalía del caso hizo fuertes señalamientos y dijo que Roa se valió de su posición para presionar contratos que beneficiaran al dueño del inmueble. Ante este proceso, Ecopetrol y su junta directiva se pronunciaron sobre la decisión de la Fiscalía y dijeron que respetan la presunción de inocencia de Ricardo Roa y su derecho al debido proceso. Vulneró la transparencia en las actuaciones y gestiones del presidente de Ecopetrol como servidor público. En estos términos, la fiscal anticorrupción le imputó cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien estuvo presencialmente en la audiencia, atento a escuchar las razones por las cuales la fiscalía asegura que habría favorecido al empresario Juan Guillermo Mancera con un millonario contrato. El señor Ricardo Roa fue beneficiado con esta adquisición de este inmueble. Pero quien obtiene un beneficio en la adquisición de un apartamento y luego, dentro de la posición de servidor público, presidente de Ecopetrol, quiere favorecer a esa persona cercana, quien lo benefició con la compraventa de un apartamento, eso sí lo hace delictivo. Para la fiscalía es claro que Roa habría obtenido un beneficio para sí mismo, el cual habría devuelto con el jugoso contrato. La influencia ejercida por usted, señor Ricardo Roa, sobre el presidente de Jocol en relación con el proyecto de regasificación fue indebida, pues estuvo orientada a favorecer los intereses particulares del señor Mancera, persona cercana a usted, señor Ricardo Roa. La fiscalía no solicitará medida de aseguramiento contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Y todavía no hay humo blanco sobre la fórmula vicepresidencial de la candidata a la presidencia, Paloma Valencia. Sin embargo, el ambiente dentro de esa gran coalición es muy positivo. Ayer hubo un nuevo encuentro entre Paloma y Juan Daniel Oviedo, quien dijo que hoy será la misma Paloma quien anuncie la decisión. La decisión sobre la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia todavía no tiene un nombre definido. Sin embargo, en el ambiente político se percibe la intención de concertar y construir un acuerdo que permita que quien la acompañe en la fórmula sume fuerzas a la campaña presidencial. La ganadora de la Gran Consulta por Colombia es la que tiene la responsabilidad de anunciarle al país quién va a ser su fórmula vicepresidencial. En la mañana, la primera reunión fue con Juan Daniel Oviedo, quien sin confirmar nada dejó pistas sobre hacia dónde podría inclinarse la decisión. Nosotros estamos en los mejores términos, en donde la Gran Consulta por Colombia, a diferencia de lo que muchas personas quieren insinuar, que no está cumpliendo su valor y su propósito, lo está cumpliendo estrictamente hablando con la verdad, de frente con el país. A esta discusión también se sumaron las voces de integrantes de la Gran Consulta, quienes llegaron para respaldar a Paloma. Alguna gente nos decía los enanitos. Es un déjà vu. Los enanitos, los del 1. Incluso durante el día, Valencia también recibió apoyos importantes, entre ellos el del empresario Arturo Calle. Pero yo vine porque nos queremos mucho. El anuncio oficial se hará este jueves. Será la propia Paloma quien revele su fórmula vicepresidencial, pero lo hará acompañada por los integrantes de la Gran Consulta. El anuncio será hoy a las 11:30 de la mañana en el Gran San, es decir, en San Victorino, en Bogotá. Mientras tanto, eso sí, ayer les quiero contar que Juan Daniel Oviedo estuvo en el concierto de Miguel Bosé y miles de personas lo ovacionaron y le decían vice, vice, y él se vio muy emocionado. Puede ser que sí, que finalmente esa sea la fórmula. Sigamos hablando de política porque también se van conociendo otros nombres. En las próximas horas se confirmaría que la exsecretaria distrital de Educación, Edna Bonilla, sería la fórmula de Sergio Fajardo. Mientras tanto, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ya inscribió su candidatura presidencial junto a su fórmula, la senadora y líder indígena Aida Quilcue.
El precandidato presidencial Iván Cepeda se inscribió formalmente ante la registraduría junto a su fórmula vicepresidencial, la líder indígena Aida Quilcue. Esto después de haber esperado horas por un documento que no había entregado la campaña y que emite el Consejo de Estado certificando que los candidatos no tienen inhabilidades. La candidata vicepresidencial agradeció a las comunidades indígenas y aseguró que será un puente para entablar diálogos, inclusive con la oposición. No estoy invitando a que se indigenicen. Estoy invitando que desde la diferencia cultural, política, religiosa, busquemos puntos de encuentro. Por su parte, Cepeda insistió en que lograrán más apoyos para ganar en la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo. Vamos a consolidar una amplia alianza que va a ir mucho más allá del pacto, con la cual vamos a triunfar en primera vuelta. Durante la inscripción, Cepeda y Quilcue también recibieron un acto simbólico y espiritual dirigido por las comunidades indígenas. Son las 5 de la mañana, 40 minutos. Es hora de revisar las noticias en el mundo y mucha atención porque hace algunas horas Irán atacó 3 barcos petroleros que transitaban por aguas de Irak. Las embarcaciones quedaron envueltas en llamas después de que los proyectiles cayeran en el Golfo. Según medios locales, los barcos iraníes cargados con explosivos fueron los responsables de las acciones, las cuales dejaron una persona muerta y varias heridas. Y otros efectos de esta guerra en Medio Oriente, India. Estos están en India porque debido a la falta de gas, la gente allí ha tenido que hacer largas filas durante estos días para tratar de obtener las pocas reservas que quedan de este combustible. Las compañías siderúrgicas, los restaurantes y los centros crematorios ya no funcionan con normalidad. Se agrava la crisis por la falta del petróleo tras el cierre del estrecho de Hormuz. Llevo aquí desde las 5 de la mañana, ayer estuve en la cola desde las 6 de la mañana, pero me fui sobre las 8 al ver la multitud y tuve pues que irme a trabajar. Es la primera vez que utilizo leña. ¿Qué tipo de leña? La que se desprende de los bancos de la escuela y otros restos similares. Llevo 2 días así, hay escasez de bombonas de gas, así que no sé qué va a pasar. Y frente a todo esto que está sucediendo con la crisis petrolera, Estados Unidos confirmó que va a liberar 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica con el fin de tratar de reducir los precios que se han disparado debido a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. El secretario de Energía de Estados Unidos confirmó que el lanzamiento comenzará la próxima semana y tardaría unos 120 días en ser entregados. 5 de la mañana, 42 minutos. Después de este recorrido por las noticias del mundo, nos vamos a ir a cada rincón de nuestro país con las noticias de nuestra gente, de la comunidad, de las familias. Y para eso están preparados en las regiones nuestros corresponsales. Tenemos hasta ahora la señal con nuestro compañero Diego Candelo, que se conecta desde Cali. En Medellín está Sara Gudelo, en Cartagena Ivonne Salamanca, en Bucaramanga Estefanía Pedraza y en Barranquilla Jairo Cabrera. Arranquemos en el occidente del país, en Valle del Cauca, donde en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía fue capturado alias El Buda. Es señalado de participar en el homicidio del director de la DIAN en Tuluá, que ocurrió el 18 de diciembre del año pasado. De acuerdo con las autoridades, el detenido deberá responder por los delitos de homicidio en concurso con porte ilegal de armas. Diego, detalles. Mari, buenos días. Cristian Alexis Muñoz Londoño es este hombre, alias El Buda, señalado por las autoridades como estar detrás del asesinato de Gilberto Calao, ese director de la DIAN que salía de su vivienda ese 18 de diciembre hacia su lugar de trabajo cuando fue atacado a disparos. Alias El Buda además se le señala de ser coordinador de 2 bandas delincuenciales que tienen su centro para delinquir aquí en la capital vallecaucana, específicamente en el barrio El Rodeo, en el oriente de la ciudad. Logra la captura de Cristian Alexis Muñoz Londoño, alias El Buda, por el homicidio de Gilberto de Jesús Calado, director seccional de la DIAN en Tuluá, hechos ocurridos el pasado mes de diciembre del 2025. Esta persona al parecer es el coordinador del grupo de sicario denominado Los Viruña y Chagualos de la ciudad de Cali.
Y seguimos con más noticias aquí en el Pacífico. En Cali se reveló el cartel de los más buscados por minería ilegal. Son 8 personas que están integrando este cartel y por los cuales se ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos. Además, desde la alcaldía distrital han ofrecido otra recompensa por 5 millones para que la comunidad pueda denunciar cualquier situación que tenga que ver con presencia de materiales como mercurio, también taladros y otros elementos que están prohibidos en el Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali. Ofrecemos un plan de recompensa de hasta 100 millones de pesos por la captura de estas personas. Y el segundo componente, cualquier información que nos lleve a la incautación de material prohibido en los parques naturales Farallones, como mercurio, plantas eléctricas, taladros, morteros, elementos que son utilizados para la minería ilegal, ofrecemos hasta 5 millones de recompensas por la incautación de estos materiales. Y ahora noticias de Antioquia. La policía frustró otro violento hurto en Medellín, esta vez en inmediaciones de la Terminal del Sur. Allí los delincuentes le arrebataron el bolso a un ciudadano que puso resistencia, forcejeó y eso le dio tiempo a los testigos para llamar a la policía. Sara, usted tiene toda la historia. Maritza, televidentes, buenos días. Específicamente ocurrió en donde nos encontramos, que es en la Terminal del Sur de Medellín. Hasta aquí 2 ladrones, uno de ellos que se movilizaba en moto y otro a pie, interceptaron a un ciudadano. Este opuso resistencia y comenzó una riña. Lo que hicieron las personas que iban pasando por el lugar es exactamente lo que hay que hacer. Llamaron a las autoridades. Estas reaccionaron de manera inmediata y lograron la captura de estos 2 ladrones, pero además recuperaron las pertenencias de la víctima. Quien desarma y le quita la chaqueta a uno de los presuntos ladrones es la misma víctima, a la que acababan de despojar de su bolso. Se registró sobre las 5 de la tarde, cuando los uniformados recibieron una alerta ciudadana sobre un intento de hurto. El hurto ocurrió a las afueras de la Terminal del Sur, hasta donde llegó la policía, que persiguió y capturó a los delincuentes que habían escapado en moto. Se incautó un arma de fuego de letalidad reducida. Se recuperó un bolso y además fue incautada una motocicleta. Los capturados deberán responder por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones, hurto calificado y agravado y lesiones personales. Noticias ahora del Caribe. En Bolívar lo que parecía ser una simple búsqueda de empleo terminó en una captura. Un hombre fue a solicitar unos documentos y se dieron cuenta que tenía una condena vigente cuando verificaron sus datos. Las autoridades confirmaron que era requerido por un juzgado en Valledupar y que se encontraba desde hace más de 5 años prófugo de la justicia. Ivonne, ¿y por qué lo habían condenado? Maritza, televidentes, buen día. Pues mire, esta condena era por el delito de porte ilegal de armas. Este hombre, un hombre de 51 años, oriundo de Barranco de Loba, llegó hasta el municipio de Regidor, a la estación de policía del municipio de Regidor, también en el sur del departamento de Bolívar, para solicitar una certificación que pudiera adjuntar a su hoja de vida, pues estaba aplicando a un empleo. Al hacer la verificación normal de antecedentes que hace la policía, encontró que había una situación pendiente. Al hacer la confirmación con la SIJIN, encontraron que efectivamente tenía esta condena y que el hombre no solamente no debía obtener el documento, sino que además debe ser capturado de manera inmediata. El capturado había sido condenado a 108 meses de prisión por el delito antes mencionado y llevaba aproximadamente 7 años evadiendo a la justicia. El detenido fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, quien determinará su situación jurídica frente a la condena impuesta. Bueno, y mucha atención, esta noticia es para todos los santandereanos porque por cerca de un año se han programado varios cierres viales en la autopista principal que comunica Florida Blanca con Bucaramanga, pero todo es por un buen propósito. Es el inicio de la construcción de una mega obra que lo que pretende al final es descongestionar el tráfico de esa zona. Estefa, usted nos tiene los detalles. Mari, televidentes, muy buenos días. Y justamente este proyecto es liderado por el municipio de Florida Blanca, una inversión de más de 13.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que en esta zona diariamente son miles los vehículos que deben transitar hacia Bucaramanga, Girón y Piedecuesta. Pues bien, ya fueron programados varios cierres viales que serán por fases en horas nocturnas y también en la madrugada. Pues este tercer carril es construido desde el estadio Álvaro Gómez Hurtado hasta el sector de Papi Quiero Piña. Es por eso que se le pide
a los conductores que tengan paciencia mientras se realiza esta mega obra que va hasta el mes de diciembre o en lo posible se pueda culminar antes. Los cierres viales serán programados de manera paulatina a partir de este mes de marzo. Entrar o salir de Bucaramanga se ha convertido en un dolor de cabeza para miles de conductores del área metropolitana. A diario, por este corredor vial transitan cerca de 43.000 vehículos y en ese horario, entre 6 de la mañana a 8 de la mañana, transitan aproximadamente 12.500 vehículos. Es por eso que con la construcción de un tercer carril en Florida Blanca se espera devolver la tranquilidad y atender los puntos viales más críticos en horas pico. Vivo en Piedecuesta hace más de 10 años, trabajo en Bucaramanga. Mi medio de transporte es moto, pero la verdad la movilidad es un caos, hay días terribles. Mientras se construye la obra durante los próximos meses, habrá restricciones viales desde el estadio Álvaro Gómez Hurtado hasta el sector de Papi Quiero Piña. Miren, y desde Atlántico nos llegan buenas noticias porque allí siguen fortaleciendo estrategias para garantizar el acceso a la educación superior. Una nueva alianza entre el sector público y el privado que le va a permitir a cerca de 200 jóvenes en ese departamento iniciar sus estudios de pregrado. Jairo, ¿cómo es esa convocatoria? Porque me imagino que hay muchas personas en este momento viéndonos que dicen, bueno, me gusta, me interesa, quiero aplicar. Hola Mari, muy buenos días. Le voy a decir cuál es la clave. A los jóvenes que tengan que tengan excelentes resultados académicos. En estos momentos son 190 jóvenes del municipio de Soledad los que van a ingresar a la Universidad Autónoma del Caribe a estudiar la carrera que eligieron. ¿Qué hicieron ellos? Obtener resultados excelentes. Se presentaron a la convocatoria que fue abierta a través de las redes sociales de la alcaldía del municipio de Soledad. Se postularon alrededor de 1.700 jóvenes y fueron elegidos estos 190. Los que quedaron por fuera pueden ingresar nuevamente a la convocatoria. En los últimos 3 años son cerca de 1.700 jóvenes los que se han beneficiado con esta alianza entre la Alcaldía de Soledad y la Universidad Autónoma del Caribe. 170 jóvenes de Soledad iniciarán su formación profesional de manera gratuita. Es una oportunidad que debemos aprovechar al máximo. Son 170 jóvenes que van a recibir estas becas. Una alianza entre la Universidad Autónoma del Caribe y la Alcaldía de Soledad hicieron posible la estrategia que otorgará el 100% de 2 semestres académicos en cualquier pregrado de la institución. Desde el 2024 me había graduado y no había tenido la oportunidad de entrar a una universidad y gracias a usted voy a ingresar a una universidad. La estrategia busca ampliar la cobertura educativa en todos los estratos del municipio. La tercera clave, el amor propio. Hola, aquí están las claves para vivir en equilibrio. Y las 3 de hoy nos van a ayudar a reaccionar mejor ante los errores. Cometer errores incomoda, duele, golpea el ego, pero el verdadero problema no es equivocarnos, es cómo reaccionamos cuando lo hacemos. Muchas veces el error activa culpa, vergüenza o autoataque y en lugar de aprender, nos castigamos. Aprender a reaccionar mejor ante ellos es importante porque el error no define nuestro valor, define el proceso. Y es que quien no tolera el error deja de intentar. Y quien deja de intentar, deja de crecer. Es por esto que la primera clave de hoy nos invita a separar el error de nuestra identidad. Cometimos un error, no somos un error. Cuando confundimos lo que hicimos con lo que somos, bloqueamos el aprendizaje. La segunda clave nos dice que nos preguntemos, ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de culparnos. El error es aprendizaje, nos muestra ajustes, límites y áreas de mejora. Y la tercera clave nos dice que reconozcamos, corrijamos y continuemos. Quedarnos atrapados en el error prolonga el impacto. Tomar acción lo convierte en una experiencia. Equivocarse es humano, aprender es madurez y continuar es valentía. Que tengan un maravilloso día y recuerden nuestra cita el próximo martes, aquí en Noticias RCN. Y a las 5 de la mañana, 54 minutos, le damos la bienvenida al padre Walter, que llega con sus momentos de fe.
escuchen mi voz, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan el camino que les señalo y todo les irá bien, dice Jeremías 7:23. Un saludo especial a todos los madrugadores de Colombia y el exterior y una linda noche en Asia a los que están en sintonía con nuestras noticias aquí en RCN. Y miren, sigue Jeremías diciendo así, pero no escucharon ni hicieron caso, al contrario, caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Me dieron la espalda y no la cara. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, esto conlleva consecuencias espirituales emocionales negativas, incluyendo vivir en oscuridad, perder la paz interior. Enfrentamos vacíos existenciales, además de sentir el peso del pecado. Cuando rompemos la comunión con el Padre, nada da más paz que caminar de la mano de Dios. Lo he dicho muchas veces, el que pone todo en manos de Dios, verá la mano de Dios en todo. Es esto. No endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Y termino con el evangelio de hoy. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Padre Walter, muchísimas gracias. Se le quiere con el corazón. Gracias por acompañarnos todas las mañanas. Avanza esta primera emisión de Noticias RCN. Vamos a revisar nuestros titulares. Vengo a presentarme porque, según lo que dicen los medios de comunicación, hay una orden de captura. Orden de captura ordenó la Corte Suprema de Justicia a los congresistas Karen Manrique y Wadid Mansur por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Manrique se presentó anoche ante la policía en Arauca y dijo que mantendrá y que se estará atenta a los requerimientos del alto tribunal. Karen Manrique y Wadid Mansur fueron reelegidos como congresistas en las elecciones del pasado domingo. ¿Qué pasará con sus curules una vez se materialice la captura? En minutos les contamos lo que nos dicen ex magistrados sobre el tema. Tenemos los argumentos jurídicos del Tribunal de Antioquia para frenar el traslado de 6 millones de usuarios a otras EPS. Aduce una posible monopolización del sistema. Antonella, una niña de 8 años que lucha contra la leucemia, vio suspendido su tratamiento por falta de medicamentos de la intervenida Asmex Salud. Su familia clama por ayuda. Gravemente herido permanece un vigilante de una IPS en Cartagena tras recibir varios disparos en un hecho de intolerancia. El responsable sigue libre. Cada hora un docente y un estudiante estuvieron en peligro por el conflicto en 2025. Así lo advirtió el Consejo Noruego para Refugiados en Colombia. En total fueron 11.214 víctimas. Cayó alias Sebas, uno de los más buscados por hurto de vehículos de alta gama en Bogotá. Sus víctimas de preferencia eran mujeres. ¿Cómo y dónde delinquía? En minutos les contamos. Día decisivo en la campaña de la precandidata presidencial Paloma Valencia. Anunciará quién será su fórmula vicepresidencial. Todavía no se define si es Juan Daniel Oviedo. Al menos 2 buques petroleros que transportaban crudo cerca de Irak fueron blanco de ataques. Uno de ellos ha sido identificado como de propiedad griega y otro con bandera australiana. Al menos una persona murió y 38 tripulantes fueron rescatados. Ya casi van a ser las 6 de la mañana. Todos ustedes los que están conectados como siempre desde muy temprano con nosotros, levantándose, madrugando, gracias por seguir ahí de verdad y bienvenidos a todos aquellos que hasta ahora se están despertando. Ya son las 6 en punto de la mañana y que se conectan con nosotros con que es un equipo que siempre está trabajando con disciplina, con amor para todos ustedes. Miren, más adelante vamos a tener muchísima información. Vamos a tener por supuesto la mesa ancha donde vamos a estar manejando y hablando de todos estos últimos movimientos en términos
partidos políticos, pero vamos a estar también muy atentos a todos los avances de las obras en la capital y en todo lo que está pasando alrededor de la ciudad. Vamos a hablar de la instalación del puente vehicular de la calle 22 en Soacha. Es una obra fundamental para continuar con la construcción de las fases 2 y 3 de Transmilenio, sí señores, de Bogotá, que se conecta con uno de esos municipios que es muy cercano y que es fundamental. Muchas personas que trabajan en Bogotá viven en Soacha. Va a ir hasta el municipio de Cibate. Avanzamos, miren, vamos a arrancar este bloque con una de las noticias más importantes del día porque siguen los efectos del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia emitió orden de captura contra los congresistas vinculados a ese escándalo, un episodio de saqueo muy doloroso a los recursos públicos. Estamos hablando de Wadid Mansur y de Karen Manrique, congresistas que además fueron reelegidos en las recientes elecciones legislativas, es decir, hace 4 días, el pasado domingo. Ellos se quedaron con una curul en ese Congreso, pero hay otras personas que también están vinculados. Se trata de Liliana Vitar del Partido Conservador, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo del Partido Liberal y Juan Diego Muñoz de la Alianza Verde. Todos ellos fueron acusados y llamados a juicio por el delito de cohecho. Pues después de conocerse esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, la representante a la Cámara, Karen Manrique, se presentó anoche en la sede de la policía en Tame, en Arauca. Sin embargo, el uniformado que la recibió le dijo que todavía no les había llegado la notificación para detenerla. Vengo a presentarme porque, según lo que dicen los medios de comunicación, hay una orden de captura. Sí, doctora, pero yo le explico. Porque ahorita es el momentico, doctora, no hay nada. Sí, es que... O sea, no hay una orden que me diga a mí, se la leo los derechos de calculado, no tenemos, lo que tenemos lo pusimos en serie de amigos. Por su parte, Wadid Mansur, que actualmente es representante, pero que es senador electo, escribió a través de su cuenta de X, abro comillas, recibo con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia, tengo plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal. Por eso me pongo a disposición de las autoridades. Confío en la justicia y en que este proceso permita esclarecer los hechos y demostrar mi inocencia. Tengo la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley. Cierro comillas. Y como se los decía, ellos dos fueron reelegidos, es decir, presuntamente deberían haberse posesionado el próximo 20 de julio. Por eso la pregunta que seguramente muchos se hacen en este momento es qué va a pasar con las curules de estos dos congresistas que fueron vinculados a este episodio de corrupción. Se lo vamos a preguntar a nuestra compañera María Fernanda Correa. Mafe. Maritza, televidentes, buenos días. Pues mire, nadie podrá posesionarse en esa curul al tratarse de hechos de corrupción. Karen Manrique y Wadid Mansur, a pesar de no ser condenados aún por la justicia, igualmente sí se les aplicaría la silla vacía, que se declara en 2 momentos, cuando se trata de vínculos con grupos armados y también cuando se trata de hechos de corrupción, como en este caso. Por lo tanto, no podrán posesionarse como congresistas luego de haber resultado reelegidos el pasado domingo. Adicionalmente, le tengo otro dato, y es que atención, porque conocimos que por disposición del IMPEC ambos serían llevados a la cárcel La Picota de Bogotá, en donde también permanecen otras 2 personas vinculadas a este entramado de corrupción. Ellos son Iván Name y Andrés Calle. Una vez se materialice la captura, irían a la cárcel La Picota. Hemos consultado también con expertos, exmagistrados, que aseguran en que nos cuentan lo que pasaría en las próximas horas con esa curul una vez se confirme y se materialice la detención. No podrá ser reemplazado el congresista que sea detenido, en este caso, por la Comisión de Delitos contra la Administración Pública. Aquí se presentan, en lo que atañe al doctor Wadid Mansur, 2 situaciones: que él actualmente es representante de la Cámara y que el pasado domingo fue elegido como senador de la República para el periodo que inicia el 20 de julio.
Miren, en todo caso aquí también hay que analizar la pertinencia de las decisiones de la justicia, porque esta decisión se toma 4 días después de que ellos ya fueron elegidos. Hace una semana estaban justamente en medio del mismo debate en la Corte Suprema de Justicia antes de las elecciones y no se tomó la decisión. 6 de la mañana, 5 minutos, vamos a cambiar de tema. Hablamos ahora de otra decisión importante judicial, la del Tribunal de Antioquia, que frenó provisionalmente el traslado forzoso de 6 millones de pacientes. La mitad de esos irían a la nueva EPS, una EPS que en este momento está intervenida, pero que, hay que decirlo, está dejando morir a sus pacientes y por eso es que todas las alarmas se encendieron. El tribunal explicó que este proceso podría ser el inicio de la monopolización de la salud, lo que causaría un daño irreversible al sistema y que se vería contado en vidas. Un perjuicio irreversible es la conclusión del Tribunal de Antioquia tras un estudio preliminar del decreto con el que el gobierno pretendía trasladar a 6 millones de pacientes, casi 3 millones de estos a la nueva EPS. No se ha estudiado con cuidado si la EPS a la que se trasladarían los afiliados del sistema de seguridad social en salud tiene la capacidad para la prestación del servicio. La nueva EPS quedaba funcionando como única prestadora de salud en 504 municipios. Se hablaría casi que de un monopolio. Según el tribunal, pasaría de ser una elección libre para convertirse en la práctica en una imposición. El gobierno insiste en mecanismos que ya las autoridades judiciales le han suspendido por segunda vez. Existían grandes preocupaciones sobre las consecuencias de trasladar más de 2 millones de usuarios a una EPS, en este caso la nueva EPS, que está completamente desbordada. Para esto habrá un fallo de fondo. Y tenemos a esta hora reacciones frente al tema. Saludamos a Ana María Vesga Gaviria, ella es la presidenta ejecutiva de ASEMI, el gremio que representa a las principales EPS del país del régimen contributivo y privado. Ana María, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Y pues la pregunta general, la de arranque, ¿cómo interpreta usted esta decisión del tribunal de suspender ese traslado de pacientes? Es una decisión en derecho, es una decisión que ha reconocido el riesgo mayor y por eso se accede a la suspensión provisional de este decreto. Repite o reitera lo que ya nos había dicho el Consejo de Estado el año anterior, cuando el gobierno a través de otro decreto intentó también este movimiento de usuarios. El sistema de salud está en crisis. Es un paciente en cuidado intensivo a quien no se le puede generar un traumatismo mayor como es la movilización de estos 6 millones de colombianos, repito, a EPS que no tienen capacidad para atenderlos y para asegurar que pueden continuar sus tratamientos, particularmente en los pacientes de alto costo. Sí, doctora Vesga, el tribunal dice que este traspaso de pacientes podría generar un daño irreversible. ¿Usted está de acuerdo con eso y a qué se refiere esa frase tan dura? ¿Con qué lógica esa entidad va a recibir 2 o 3 millones de usuarios, ni siquiera uno? Entonces, pues el tribunal en buena hora recoge ese llamado, esa súplica que hacen las asociaciones de usuarios en Antioquia y le dice al gobierno, esto no es una reorganización administrativa, usted va a generar realmente un daño sistémico irreversible, porque es muy difícil que una vez usted ha movido la población, retrotraer eso para volverla a su EPS original es complejísimo. Entonces, lo que se está previniendo es una afectación mayor a un sistema que ya presenta un alto nivel de deterioro. Claro, esta es una medida provisional, es una medida cautelar. ¿Tiene el gobierno algún tipo de posibilidad de impugnar o de revertir esta medida? ¿Y puede el tribunal en todo caso mantener el fallo para muchas personas que en este momento también están como en ese dilema de si los van a cambiar o no de EPS? Ambas cosas pueden suceder. Desde luego el gobierno tiene recursos legales para impugnar esta decisión. El Tribunal Administrativo lo que ha proferido hoy es una medida cautelar, pero debe pronunciarse de fondo para declarar la acción popular, que en este caso nos llevaría a la nulidad del decreto. Y hay otras acciones también de nulidad que cursan en este momento en el Consejo de Estado. Entonces, es un frenón, desde luego, como bien lo indica, y es un frenón importante porque protege a la población de este movimiento, mientras el tribunal, y repito, también el Consejo de Estado, que tiene otras acciones, se pronuncian de fondo. Pero desde luego, pues el gobierno puede ejercer en su debido
derecho a la defensa, los recursos a los que tiene posibilidad y derecho. Lo que no se puede en este momento es estar jugando con la vida de tantos pacientes que si los trasladan de EPS posiblemente les van a interrumpir sus tratamientos, no les van a entregar sus medicamentos. Ana María Vesga de ASEMI, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN. Y miren, en Cali conocimos la historia de Antonella. Ella es una niña de 8 años que ha luchado más de 2 años con la leucemia. Lo más grave es que solamente le faltan 4 quimioterapias para terminar su tratamiento, pero fue suspendido. ¿Cómo así, Diego? ¿Por qué le suspendieron el tratamiento a Antonella? Otro de esos casos de niños que no los atienden, que nos arrugan el corazón, que nos dan muchísima tristeza. Y además, ¿cuál es la EPS responsable? Mari, Asmexsalud es la EPS responsable, intervenida por el gobierno nacional y es quien está, digamos, protagonizando en este momento este tema de la crisis que enfrenta Antonella y por supuesto también su mamá luego de este diagnóstico de leucemia. Lo que ella nos cuenta es que básicamente lo que le dicen es que no hay respuesta, no hay ningún tipo de respuesta frente a pues la continuidad del tratamiento, pero va a ser Mariani quien nos cuente, la mamá de Antonella. Bienvenida a Noticias RCN. Cuando ustedes vinieron el 3 de octubre, que fue la última cita que tuvo ella, ¿qué fue lo que te dijo el personal médico de la clínica frente a la continuidad del tratamiento? Él solamente me dijo que iba a erradicar el procedimiento, pero no me daba seguridad de que la niña siguiera con su tratamiento porque Asmexsalud no ha tenido más convenio con ellos. Pero he estado viendo a la EPS Asmexsalud y ellos no me dan respuesta de nada, no me dicen que no han llegado nada al correo y me tienen de que vaya y radique nuevamente los exámenes, pero no hay respuesta de nada y ya hace 5 meses que mi hija no recibe quimioterapia ni tratamientos orales. Mariani, ¿cuál es la sensación como mamá frente a la situación que están viviendo ustedes? Tú ver que tu hija no tiene, digamos, ese tratamiento. La preocupación ahora nosotros como padres es que mi hija tenga una recaída y cuando hay una recaída la enfermedad es porque avanza más. Entonces yo necesito que por favor Asmexsalud me autorice las quimioterapias de mi hija. Una lamentable situación. Ustedes vienen incluso de Miranda, ¿no? Todo el tiempo venían aquí a Cali. Cuéntanos también cómo ha sido ese tema del traslado acá a Cali, si la EPS también les había cumplido con todo el tema de logística para movilizarse, cómo es ese proceso también de venir desde tan lejos acá para buscar el tratamiento. El tratamiento de mi hija porque yo pago el transporte de mi hija porque la EPS no me ha dado lo del transporte y eso lo pago yo. Y ya durante 2 años y 7 meses que tenía en tratamiento mi hija, eso ha salido de mi plata. Y ya mi hija está en las últimas sesiones ya, que son 1 mes de quimioterapia y ellos no han querido autorizar. Mire, 1 mes de quimioterapia, nos decía Mariani que pues afortunadamente la situación de Antonella es de buen estado de salud, o sea, su tratamiento había tenido un efecto positivo, le habría sido útil para poder superar esta enfermedad. Con estas sesiones que le quedan pues pendientes, lo que está en riesgo es por supuesto que esta enfermedad pueda seguir avanzando y ella pueda recaer en una situación pues de grave estado que ponga en riesgo su vida. El llamado es a Asmexsalud a que garantice el tratamiento de Antonella. Pues un llamado para los que están a cargo de Asmexsalud, para el interventor, para el superintendente, para el ministro. Tenemos que salvar la vida de Antonella. No vamos a dejar que un niño, que una niña que se puede salvar, a la que le pueden reiniciar sus quimioterapias, se nos vaya a morir. No la vamos a dejar ir, Diego. Mándele un saludo y un abrazo muy especial a esa mamá, que entendemos su angustia y que aquí estamos nosotros para acompañarla, como siempre, a ella y a todos los pacientes en este país que se sienten abandonados por el sistema de salud. 6 de la mañana, 14 minutos. Vamos con otros temas. Fue capturado uno de los más buscados en Bogotá por el delito de hurto. Se trata de alias Sebas, quien sería el jefe de una banda dedicada a robar vehículos de alta gama y en plataformas. Jason, usted nos tiene detalles. Mire, fue con los buenos días, Mari, fue en un control rutinario de la policía en la localidad de Bosa cuando detienen un taxi y allí estaba alias Sebas. Inicia toda una persecución que termina con la captura de este peligroso hombre, integrante de esa banda denominada Los Pumas, quienes robaban vehículos de alta gama en la ciudad de Bogotá en varias localidades.
pero de forma violenta, con armas de fuego, golpeando a sus víctimas, hiriendo a sus víctimas, y en su mayoría buscaban perfiles de mujeres para robarlas en horas de la noche. Aquí está el informe. De día taxista y de noche delincuente, así aparentemente era la vida de alias Sebas, uno de los más buscados por hurto en la capital y líder de la peligrosa banda de robo de vehículos de alta gama Los Pumas. Alias Sebas se encontraba en el cartel de los más buscados en la ciudad de Bogotá y estaría involucrado en al menos 11 hurtos. Este criminal fue capturado tras una persecución policial. Persecución que nos ubica en esta calle, en la localidad de Bosa, cuando fue requerido por agentes de la policía. Al conocer de su búsqueda de orden de captura vigente, huyó atropellando 3 personas. Sin embargo, fue capturado por las autoridades. Un juez de la República dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado. Este grupo criminal delinquía principalmente en las localidades de Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Engativá, Usaquén y Suba. 6 de la mañana, 16 minutos, y miren, vamos a ir con otra cara que nos muestra la crisis de la salud. En este momento está con pronóstico reservado un vigilante de una IPS en Cartagena después de haber recibido 6 impactos de bala. El ataque ocurrió cuando un hombre que es familiar de un paciente habría reaccionado de manera violenta por el desespero de no poder ingresar al centro médico. En medio de ese altercado, este sujeto rompió puertas, vidrios y disparó contra el guarda de seguridad y luego finalmente pues huyó del lugar. Vamos a seguir hablando de este tema. A esta hora está con nosotros Rafael Navarro, él es el director del Departamento Distrital de Salud. Doctor Navarro, gracias por estar con nosotros. Exactamente, ¿cómo fue que ocurrió este hecho de intolerancia? Muy buenos días para ti y para todos los televidentes. Realmente es un hecho que transgrede la misión médica en Cartagena. Un tema de intolerancia, realmente un poco seguimiento a las normas de bioseguridad y a las normas de convivencia de una institución hospitalaria que presta servicios de urgencia, en el cual lastimosamente uno de los vigilantes y la infraestructura física sufrieron daños, pero aquí principalmente estamos hablando de una vida, la vida de un funcionario que, si bien es vigilante, hace parte del equipo de salud y por ende también está protegido por la misión médica, quien lastimosamente pues recibió impactos de bala y que en este momento, luego de cirugías el día de ayer, continúa en cuidado crítico con un pronóstico reservado en este momento y estamos atentos de su evolución, que esperamos sea satisfactoria. ¿A qué punto estamos llegando en medio de esta crisis? No es la primera agresión que se da en contra de personal de la salud o de vigilantes en medio de este colapso sobre esa persona que atacó al vigilante que le disparó. ¿Qué se sabe? Realmente es un tema de intolerancia, poca aplicación y poca disciplina pues a las normativas que tienen que ser rigurosas en las instituciones de salud, con el tema de ingresos de acompañantes en horario de la madrugada, además también de un tema de seguridad, y poca tolerancia de pronto a apegarse a estas normas que no justifican de ninguna manera esta transgresión a la misión médica. Por supuesto que sí, esto es injustificable porque en todo caso todas esas personas le están prestando un servicio al sistema, un servicio a los ciudadanos. Al doctor Navarro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. 6 de la mañana, 18 minutos. Desde esta madrugada se reporta un mega trancón en la autopista norte en Bogotá por cuenta de un accidente muy simple. Se registró un choque entre una tractomula y un bus del SITP. Por fortuna, no se reportaron heridos. Vamos a hablar ahora de un tema que preocupa muchísimo, sobre todo a organizaciones sociales, y es la afectación a docentes y estudiantes debido al conflicto. En 2025, cerca de 11.000 personas fueron afectadas. Uno de los profesores relató que le tocó coger casquillos de balas. Lisa, usted nos tiene la historia.
Mari, televidentes, buenos días. Pues mire, este hecho ocurrió en el departamento del Chocó. Este docente junto a sus estudiantes quedaron en medio de un enfrentamiento entre grupos ilegales. Pero conocimos otro testimonio y este ocurrió en Norte de Santander. Allí los docentes dicen que han tenido que cambiar 4 veces de profesores porque todos piden traslado debido a la situación de orden público en ese departamento. Y en Arauca, uno de ellos aseguran que las aulas han sido utilizadas para hacer necropsias y atender a los heridos que hacen parte de estos grupos armados ilegales. Mire, el Consejo Noruego para los Refugiados en 2025 documentó alrededor de 83 ataques a la educación, esto que termina afectando a 104 sedes educativas. Les rogamos que se fueran, pero no escucharon. Cuando terminaron los combates, nos tocó a nosotros limpiar las secuelas, recoger casquillos de balas, ropa de combatientes y los desechos que habían dejado en nuestros salones. Este es el relato de un docente en Chocó quien quedó junto a sus estudiantes en medio del fuego cruzado entre grupos ilegales. El año pasado, cada hora, un docente o un estudiante estuvieron en peligro. Eso porque los ataques a la educación en Colombia continúan. El año pasado, más de 11.000 personas necesitaron ayuda humanitaria. Sin embargo, también reiteramos a todas las partes del conflicto que los ataques a la educación tienen que cesar. Estos ataques han generado el cierre de algunas escuelas y que algunos estudiantes no volvieran a las aulas. 6 de la mañana, 21 minutos, ustedes la ven aquí siempre, diva. Dani, que está aquí cerquita, porque David, tenemos que hablar de la noche que se vivió en Bogotá con Miguel Bosé. Tengo que decirle que yo he visto a Miguel Bosé en concierto y es magnífico. No, Mari, primero, él no venía aquí hace un año cuando estuvo en el Festival Cordillera, regresó con gira. Desde el 2017 no regresa y esta fue una noche, Mari, que fue increíble, fue imperdible, logró sold out, cantó grandes canciones como Morena Mía, que a nosotros nos encanta, Amiga también, y bueno, ahí asistieron muchísimas personalidades. Sí, por ejemplo, Juan Daniel Oviedo, que todavía no sabemos si va a ser sí o no la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, pero eso sí, nos dejó esta imagen, ese concierto con Juan Daniel Oviedo. Ese es vice, y miren, yo tengo que decirles como editora política que lo vi tan emocionado recibiendo esos gritos de la gente, esa ovación de la gente, que a mí me parece que como que se aceptó, como que esa fórmula se concretó, pero lo vamos a tener pues en confirmación más tardecito. Con estas imágenes vamos a irnos a una pausa, Dani. Y volvemos más adelante con más detalles de este tremendo concierto que dio Miguel Bosé. Son las 6 de la mañana, 29 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros. Las fuertes lluvias de las últimas horas siguen generando emergencias en varias regiones de nuestro país. Santander, Tolima y Boyacá están reportando afectaciones por inundaciones crecientes y derrumbes que tienen en alerta a las autoridades. Las fuertes lluvias siguen generando emergencias en diferentes regiones del país. En Santander, el municipio de Encino declaró la calamidad pública tras granizadas y tormentas que afectaron cultivos de café y viviendas, dejando a más de 20 familias damnificadas. También la vía principal Encino-Charalá, que amenaza con dejar incomunicado a este municipio santandereano. Tenemos también 3 municipios por alerta roja, que son el municipio de Betulia, el municipio de San Vicente y el municipio de Encino. En Melgar, Tolima, la creciente de una quebrada terminó inundando todo a su paso. Varias viviendas terminaron afectadas, generando pérdidas y momentos de angustia entre los habitantes. Asustada al principio, pero con la misericordia de Dios y todos mis vecinos, ya les agradezco mucho por la ayuda, la colaboración. La casa se inundó totalmente, nos tocó levantar la nevera, los colchones. Mientras tanto, en Boyacá, la vía que comunica a los municipios de Maripí, Muso, Quípama y La Victoria permanece cerrada por derrumbes, mientras las autoridades trabajan para restablecer el paso y atender a las familias damnificadas. Y el diario La República entregó el premio al empresario del año. En esta oportunidad el reconocimiento fue para David Vélez, el CEO de Nubank. El empresario del sector financiero destacó al sector privado como el principal motor de la economía.
El diario La República entregó el premio al empresario del año. El galardón lo recibió David Vélez, fundador y director de Nubank, una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del mundo. La economía colombiana por lo general gatea, pero por lo general también da unos saltos elocuentes que vienen de la mano de empresarios y de grandes emprendedores, de las altas gerencias de la empresa, y esas ideas y esos nuevos emprendimientos son los que están haciendo mover la economía, particularmente desde el sector productivo. David Vélez está al frente de Nubank, un colombiano que construye país. El poder transformador no está en una empresa o en un empresario, está en un ecosistema. Están millones de colombianos que entienden que pueden ser protagonistas de su propia historia económica. Un modelo digital sin sucursales que facilita la vida de millones de usuarios del sistema financiero. Ante tanto obstáculo, siempre encontramos solución y creo que con la grandeza de los empresarios saldremos adelante, como siempre lo hemos hecho, fortalecidos y dispuestos al siguiente reto. Nubank, una empresa líder en el mercado mundial. Son las 6 de la mañana, 50 minutos. A esta hora nos vamos a enlazar con la FM de RCN Radio. Escuchamos el editorial de su director, Juan Lozano. Buenos días. Se advirtió, se dijo, se insistió, se repitió que los electores iban a tener que discernir, iban a tener que comprender que en el tarjetón había unas personas que tenían una delicada situación jurídica por corrupción, por su presunto involucramiento en la defraudación de la unidad de gestión de riesgo. ¿Cuántas mañanas no hablamos de ese tema? ¿Y cuántas mañanas no pedimos celeridad en la justicia para que antes de que la gente fuera a votar se tomaran las medidas judiciales? Pues bien, lo primero no pasó. La Corte no tomó antes de elecciones la decisión, la gente los tuvo en el tarjetón sin que se hubiera adoptado la medida, pero lo segundo sí pasó. Y es que le imputaron cargos y ordenaron privar la libertad de Wadid Mansur y de Karen Manrique, que estaban involucrados en el escándalo y que fueron objeto de esta medida. La gente votó por ellos. ¿Ahora qué va a pasar? Pues que se van a detención y seguirá un proceso donde al final se va a establecer su responsabilidad. Bien por la Corte que tomó la decisión, pero lástima que esa decisión fue tardía, porque con seguridad otra habría sido la circunstancia si esa medida se hubiera adoptado antes. Que se haga justicia. De acuerdo a la pertinencia también de las decisiones judiciales, lo decíamos hace algunos minutos aquí en Noticias RCN, ese también va a ser uno de los temas principales en nuestra mesa ancha, es decir, es momento de debatir, analizar, discutir, entender, opinar alrededor de los temas del día. Les quiero presentar a mi analista invitado, don Diego Santos. Muchas gracias por estar acá y mis respetos por esas madrugadas todos los días. Le dio muy duro, pero me dijo que usted alistaba todos los días a sus niñas para ir al colegio. Ustedes todos los días y hasta altas horas y aguantarse de la noche, trancón hasta casi. Bien ganado el salario. Pues el prócer es Julio. Julio, bienvenido. Hola Maritza, hola Diego, ¿qué más? Miren, bueno, vamos a hablar entonces de este tema. La Corte Suprema de Justicia llama a 4 congresistas por el tema del escándalo de la UNGRD y a 2 de ellos les da orden de captura. Primero una visión general alrededor de esto y después vamos analizando cada uno de los puntos, Diego. Creo que la decisión llega tarde, pero la decisión llega. Y eso es importante y es un mensaje que a los corruptos pues no tienen vía libre para hacer lo que quieran en Colombia. Lástima esos 134.000 votos que uno ya sabe por dónde deben llegar. Pero bueno, esperemos, uno tiene que tener aquí presunción de inocencia, pero el mensaje que manda la Corte es contundente. Sí, Julio. Bueno, pues es triste. Obviamente es una decisión importante, que menos mal llega, que menos mal estas cosas se están investigando y no quedan en la impunidad, pero de todas maneras, pues no deja de ser triste que haya llegado después de las elecciones, que la justicia pues le haya fallado, es la realidad. A la justicia hay que respetarla, pero parte del respeto también pasa por hacerle veeduría y también, cuando es el caso, cuestionar decisiones que no son adecuadas o no son oportunas. Este caso es una decisión que no es oportuna, debe haber llegado antes de las elecciones y miles de colombianos pues digamos, votaron por una persona que ahora está en la cárcel, ¿no? Y no, la justicia no avisó que es su papel, pues que presuntamente
habrían cometido un delito y que por lo tanto no debieran estar participando. Y también es triste pues porque esto no va a cambiar, Maritza. Más allá de estas decisiones puntuales, pues el Congreso que elegimos el domingo está lleno de Wadis Mansur, e incluso del propio Wadis Mansur, ¿no? Entonces, pues un poco de una visión un poco lúgubre frente a la posibilidad de que esto se vuelva a repetir en esta legislatura otra vez. Sí. Ahora, alrededor de la pertinencia también de las decisiones, porque uno dice es que no, es decir, es muy paradójico que la orden de captura haya sido anunciada desde hace muchísimo tiempo. De hecho, eso se alcanzó a discutir incluso el año pasado dentro de la Corte Suprema de Justicia, que haya salido justo 4 días después. Ahora, mi pregunta es, si hubiera sido antes, sabiendo que este tipo de congresistas no son elegidos por un voto de opinión, igual hubieran sido elegidos, incluso en la cárcel. Es que aquí hemos tenido casos de alcaldes municipales que fueron elegidos cuando ya estaban en la cárcel. Es que ese es el gran problema que tenemos en Colombia. Mientras continuemos eligiendo, comprando votos, es algo que afecta a la democracia, es algo que habla muy mal del sistema político colombiano, y eso es un vacío sobre el cual muchos políticos y partidos se han aprovechado para colocar a sus fichas, y por eso el desastre que vivimos en el Congreso de la República periodo tras periodo. Sí, ahora también la responsabilidad aquí, sí, pues uno dice de la Corte Suprema de Justicia, aunque ellos al final pues quedaron empatados, les tocó nombrar con jueces, esto se define con jueces, pero la responsabilidad también de las colectividades y de los partidos políticos, es que esto estaba cantado desde hace mucho tiempo, Julio. No, ninguna responsabilidad, Marisa, por supuesto, los partidos políticos en Colombia en su gran mayoría, pues digamos, son organizaciones con ánimo de lucro. Es decir, pues tienen activos que son congresistas, que tienen clientelas electorales, y pues las cuestiones éticas e incluso las cuestiones ideológicas son absolutamente secundarias. Son entidades con ánimo de lucro. No voy a decir empresas porque las empresas en su gran mayoría generan valor a la sociedad, ¿no? Son organizaciones criminales, en muchos casos con ánimo de lucro, y pues eso es muy triste. ¿Cómo el ciclo de la corrupción se cierra, Maritza? Los congresistas van y compran votos a regiones, además muchas veces agobiadas por la pobreza, entonces la gente en desespero vende el voto, y luego ellos van al Congreso a vender sus votos al mismo tiempo al gobierno, que se los compra para pasar leyes que perjudican a las personas más pobres y que terminan perpetuando un círculo de miseria. Pues es una tristeza, y es un gran hueco y un gran vacío de la democracia colombiana, que tiene cosas buenas, pero también tiene este tipo pues, de círculos viciosos de corrupción y de miseria. Sí, un poco alrededor de eso que estamos discutiendo, que pues también aquí lo que hay no es el caso de 2 congresistas, sino de cómo el sistema político y electoral en nuestro país está, podríamos decir, casi que podrido. Mateo Amaya escribió esto que también me parece que es muy importante, que está alrededor del escándalo de la ONG con otra protagonista con la que todavía no ha pasado absolutamente nada, y es Marta Peralta. Y él dice, en estas elecciones Marta Peralta consiguió 39.914 votos en La Guajira en la circunscripción indígena. Ella ni siquiera estaba por La Guajira, digamos, por el departamento. Y en ese departamento hay 49.949 votos, pero además el departamento que hoy en día no tiene agua potable ni para los niños, ni para cocinar, ni nada, porque en realidad es la gran víctima de este escándalo de la ONG de Diego. Pero yo creo, y me voy a centrar en la parte positiva de todo esto, es que la justicia está actuando. Y cada vez, gracias también a las redes sociales y a su amplitud, pues se está sabiendo de este tipo de prácticas en la política colombiana, y es un proceso que va a ir poco a poco. Seguiremos con los mismos congresistas, los partidos políticos que a veces actúan como organizaciones criminales. Ese no me sonó tan inconsciente tampoco. Van a continuar operando de la misma manera, pero pues aquí vamos poco a poco, renqueantes, pero la justicia va llegando, y ojalá los culpables pues paguen altas penas de prisión. Sí, coincido, pues es importante que la justicia actúe, por supuesto hay que defender la acción de la justicia, hay que animarla, pero pues por otro lado también los criminales han encontrado formas de cómo hackear la justicia, ¿no? Y de cómo hackear el sistema democrático. Se supone que la democracia regula esto, ¿no? Que si una persona como Marta Peralta está involucrada en ese tipo de cosas, los electores no la van a premiar, pero no ocurre, la vuelven y la premian con una curul. Y seguramente a Wadis Mansur, si sale por alguna razón libre de esto o lo que sea, o nombra a un primo, que es lo otro que se estila, ¿no? O a un familiar, o a la hermana o al hermano, lo van a volver a elegir, y así sucesivamente. Entonces la democracia de alguna manera
no está funcionando en el sentido de castigar las malas prácticas, los malos desempeños y la corrupción de los representantes. Tampoco es que haya voto de opinión, pero como sí que yo hubo opino que él fue un buen ejemplos- congresista, sino que también hay un poco como el tema de la compra de votos, perdón, Sí Diego. hubo algunos ejemplos de familiares de políticos corruptos que se quemaron en estas elecciones. Entonces yo creo que mal que bien nos vamos dando cuenta y vamos sancionando a este tipo de Pero al personajes. mismo tiempo, la organización política gran responsable de esto, que es el Pacto Histórico, digamos que presuntamente sus jefes coordinaron, digamos, el aparato de compra de votos en el Congreso y que hoy tenía 2 ministros titulares, no ministros secundarios, no de Cultura o del TIC, no, el ministro del Interior y de Hacienda en la cárcel por esto, pues sacó la votación más alta en el Congreso de la República. Entonces, a veces no funciona. Miren, a propósito de esos Es- escándalos, porque tengo que pasar al siguiente tema, a propósito de esos escándalos que también sacuden al gobierno nacional, pues ayer vimos la imputación de Ricardo Roa, que es el presidente de Ecopetrol, hoy hay otra imputación contra Ricardo Roa, entonces pues hay que ver también de dónde viene esa corrupción. Tengo que pasar rápidamente al siguiente tema porque es que definitivamente estamos viendo moverse el tablero, este ajedrez de la política y de las campañas muy rápidamente. Hoy se va a conocer cuál sería esta fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Se ha dicho que la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo será Edna Bonilla, la exsecretaria de Educación. ¿Cómo ven ustedes eso? Diego, usted que no estaba acá, que no hemos podido hablar con usted del tema de lo de Juan Daniel Oviedo, ¿se le parece, como muchos dicen, que esa sería una fórmula ganadora? Para mí es la fórmula ganadora, porque yo creo que Paloma Valencia, yéndose a buscar voto abelardista hoy, el voto abelardista ya es muy leal a Abelardo, ella no estaría ganando votos, estaría desgastando ahí. Oviedo le abre un espectro que hoy Paloma y ese centro democrático, esa centro derecha no tienen. Entonces sí consideraría que Oviedo es una jugada inteligente y apuesta ganadora. Ahora, Julio, vimos a un Juan Daniel Oviedo, voy a decir algo que quizás no suene muy bien, pero medio rogado en estos días, parece que se dio. Esa rogadera, ¿le generó un ruido positivo o negativo? Porque muchos dicen que hablen de mí mal o bien, pero que hablen de mí. Y se volvió el tema de conversación también durante todos estos días. Yo soy de esa teoría. El presidente Petro, si algo nos ha enseñado a los colombianos durante estos 4 años, es que administrar las conversaciones en la opinión pública es importante, así sean incluso conversaciones negativas. En este caso yo no creo que le haya hecho ningún daño a Paloma la conversación en torno a esa duda, todavía se mantiene, al contrario, me parece inteligente que hayan mantenido esa tensión, ese interés sobre su campaña. Si finalmente es Juan Daniel Oviedo, pues yo sí espero honestamente que le dé muy buenos resultados, que tenga ese acceso a el centro político. El riesgo, como toda decisión y como toda apuesta tiene riesgos, el riesgo es que el perfil de Juan Daniel Oviedo espante el voto más conservador. Yo lo digo, me parece riesgoso de cara al fortín político más importante del centro democrático, que es Antioquia, una apuesta como Juan Daniel Oviedo, que digamos defiende el proceso de paz, defiende el espíritu de la JEP, todas esas cosas, sin hablar pues de otros temas digamos más personales, pero que también inciden en la campaña electoral. Pues todo eso hace que sea una apuesta, y como toda apuesta tiene riesgos, y en este caso tiene riesgos de fuga a la derecha en la candidatura de Paloma. Pero si Paloma pasa una segunda vuelta, ¿tiene garantizado? Ese es el problema, es que todavía no está en segunda vuelta. Si estuviéramos en la segunda vuelta... Bueno, pues, yo creo muy que... rápidamente, Diego, Fajardo, Edna Bonilla, eso... No, yo creo que Fajardo se desdibujó, me da mucha lástima, yo confiaba... Juan Daniel se robó ese espacio del centro. Claro, y con la votación que se vio en esta gran consulta, él se tuvo que haber hecho contar, él tuvo que haber participado en la gran consulta. Hubo varios candidatos de la gran consulta que se reunieron con Fajardo hace no mucho tiempo y le dijeron: nosotros nos bajamos y lo apoyamos a usted, metas en la consulta, dijo que no, y pues los resultados los tiene hoy. Fíjese que la noticia de Edna Bonilla, Sergio Fajardo, fue prácticamente inexistente en medios de comunicación y en redes sociales. Bueno, pues ahí está, este es el análisis de la mesa ancha. A Diego, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Julio, nos vemos mañana nuevamente para seguir analizando. Ya mañana seguramente ya con todas las fórmulas definidas. Hacemos una breve pausa para comerciales, pero ustedes quédense con nosotros. Muchísimas gracias, una feliz mañana. A esta hora 7:12 nos enlazamos con la FM de RCN Radio. Tenemos a Fernando Quijano, director general del diario La República, con información económica.
Dos noticias económicas para destacar en esta jornada. La primera es que todos los ojos tienen que estar puestos en el precio del petróleo. El Brent ya está por encima nuevamente de los $90, ha llegado en el intradía a los $100 y el WTI está más o menos en $86. Fuerte nerviosismo en el mercado petrolero y eso tiene una implicación en Colombia. El gobierno presentó el plan financiero para este año, para lo que resta. Recordemos que hay cambio de gobierno en el mes de agosto, pero ha hecho un plan con un dólar a 3.800, que es una buena pista sobre la revaluación o la devaluación del peso, y lo otro, que las cuentas del petróleo las hace con $60, 59,2 el barril de petróleo para sus cuentas. Muy importante, y esto es una noticia que afecta a los cuentavientes, y es que el gremio financiero liderado por Jonathan Malagón en Asobancaria logró un acuerdo del gobierno para salirse un poco de las inversiones forzosas, pero lanzar un gran plan que se llama el Pacto Abrigo, donde habrá para los cuentavientes de departamentos afectados por el invierno bajas tasas y algunos periodos de gracia y un monto importante para créditos en esta zona. Muy importante avance en medio de un contexto de bastante nerviosismo por el precio del petróleo y por la devaluación del peso. Profesor Quijano, muchísimas gracias por esta información económica. 7:14, hay preocupación en Aguachica, en Cesar, por cuenta del aumento de casos de infecciones respiratorias, y es que eso está presionando todos los servicios de urgencias en las clínicas y en los hospitales, que reportan una ocupación muy alta, especialmente en las áreas pediátricas, donde se atiende a los niños. Los médicos están haciendo un llamado a todos los padres de familia para estar atentos a los síntomas y evitar automedicación. Hay alerta en Aguachica ante el pico respiratorio que hoy tiene las unidades de urgencias de clínicas y hospitales con más del 80% de ocupación. Las áreas pediátricas están desbordadas. Si tenemos hospitalizado 15 pacientes, ponle 12 pacientes son respiratorios. La temporada de lluvias atípicas acompañadas del intenso calor, que en algunas horas del día superan los 38.7 grados de temperatura, ha sido en gran parte la causa de este nuevo pico de infección respiratoria. Temperaturas arriba de 38 grados, dificultad respiratoria, sensación de deshidratación. Especialistas recomiendan no exponerse al sol en los horarios de 10 de la mañana a 3 de la tarde. 7:15, y lo que para muchos termina siendo contaminación visual después de una campaña política en Villavicencio se está convirtiendo en una herramienta de solidaridad. Un grupo de jóvenes decidió darle una segunda vida a todo ese material, a esas vallas, a esas pancartas, y de paso están apoyando a cientos de niños con elementos que les permiten seguir estudiando. En medio del ruido de las campañas políticas, cuando las calles de Villavicencio quedan llenas de vallas y pendones que muchos consideran basura, un grupo de jóvenes decidió ver en estos materiales una oportunidad. Políticamente Correcto es una iniciativa que recicla publicidad electoral para transformarla en morrales escolares. El material es impermeable y es resistente a la tensión. Entonces por ahí vimos un factor que podíamos utilizar para fabricar un morral. Pero detrás de cada morral no solo hay reciclaje, también hay historias de superación. Madres cabezas de hogar y víctimas del conflicto que puntada a puntada tejen los sueños de muchos niños. Eso es un trabajo en equipo y todos nos estamos apoyando. Incluso estamos aprendiendo de temas que ni siquiera nosotros sabemos de recorte, de organizar, porque no es nada fácil. Para mí esto es un arte. Después de las elecciones van barrio a barrio golpeando puertas, no solo para recoger esas vallas o pendones, buscando donaciones de cuadernos, lápices y colores para que los niños reciban un kit completo. Bueno, los kits escolares también ha sido por parte de donación, de gente que dice, bueno, yo no tengo a aportar económicamente, pero tengo 1 o 2 cuadernos, yo tengo unos colores, yo tengo unos marcadores. Hoy cada vez más personas se suman a este proyecto que combina conciencia ambiental, solidaridad y educación. Hola, ¿qué tal? Aquí con la gente damnificada del departamento de Córdoba nos encontramos en el municipio de Moñitos, Yolima Vargas, ¿no? Sí. ¿Qué perdió usted? Con las inundaciones, no, o sea, el cultivo de plátano, se cayó todo, una hectárea de plátano que tengo.
necesitamos ayuda. ¿Y se vieron muchos afectados ahí? Sí, cultivadores. Sí, muchos afectados. Perfecto, nos vamos, ya seguimos hablando, nos vamos en este momento para Tolima. En Ibagué, adultos mayores hacen fila de 3 de la mañana para reclamar medicamentos. Esta es una denuncia que no debería suceder. Ya son las 3:30 pasaditas de la mañana y ya aproximadamente unas 10-15 personas ya haciendo la cola para laboratorio, para radicar cualquier orden médica, y no es como lo que dicen la veeduría, que los que vienen de afuera son los que hacen cola. No, señora, aquí estamos desde las 2:30 de la mañana, porque si usted no llega a esa hora no tiene ficha. Vean, 2 señoras de bastante edad que están arrunchaditas, otra señora que tenemos aquí, más o menos 81 años, esperando que abran, que le den la ficha para poder radicar. Ahí estamos con los kits de ayuda de la Cruz Roja. Gracias a todos los colombianos que han aportado en más de un mes para esta situación aquí en el departamento de Córdoba. ¿A quién le agradece usted? A la Cruz Roja y el canal RCN. Claro que sí. Envíe su video al WhatsApp 320-995-4854. Recuerde un consejo, no se quede callado, denuncie. Felipe, muchísimas gracias. 7:18 y amanece cerrado el puente internacional Atanasio Girardot con motivo del encuentro que van a mantener mañana en la frontera. Delcy Rodríguez y el presidente Gustavo Petro, se prevé que hasta el próximo sábado esté cerrado este paso limítrofe. Ampliamos con nuestro corresponsal Brandon Galvis. Brandon. Hola compañeros televidentes, buenos días. Así es, precisamente me encuentro a las afueras del puente internacional Atanasio Girardot, más conocido como Tienditas, que comunica a Cúcuta precisamente con el estado Táchira. Lo que ustedes evidencian son las puertas de este puente que comunican hacia donde están los controles de migración y de la Policía Nacional. Hemos evidenciado el trabajo que realizan a esta hora también colaboradores de Invías, realizando una adecuación y una limpieza debido al encuentro que se llevará a cabo del presidente Gustavo Petro y de Delcy Rodríguez aquí en la zona de frontera, que tocarán temas primordiales precisamente como el comercio, el intercambio de mercancías, que ya deja, o por lo menos en el 2025 dejó un intercambio de por lo menos 1.500 millones de dólares, pero también lo que esperan los habitantes aquí en la zona de frontera, sobre todo los familiares de detenidos que están en cárceles venezolanas, es que este tema se toque y que pronto vuelvan al seno de su hogar. Noticias RCN está aquí en el lugar y vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en las próximas horas frente a este encuentro desde el puente internacional Atanasio Girardot, aquí en la zona de frontera entre el estado Táchira y norte de Santander. Brandon Galvis, Noticias RCN. Brandon, muchísimas gracias. Y hoy se cumple el tercer día de paro de docentes en Santander con una nueva manifestación, y esta vez va a ser en uno de los corredores viales más transitados del área metropolitana de Bucaramanga. Los profesores están reclamando por mejores condiciones en su sistema de salud. Estefanía, situación hasta ahora. Mari, precisamente la saludo desde el puente Provenza, en donde se espera que en los próximos minutos se genere esta concentración masiva de docentes. Hoy, tercer día de paro nacional, a medianoche se completan estas 72 horas de paro. En este día se tiene previsto acá en el área metropolitana de Bucaramanga una movilización desde el puente Provenza hasta el complejo clínico de la Foscal, en donde los docentes estarán realizando una manifestación pacífica para exigir mejores condiciones en la prestación de salud y también para el pago de sus sueldos y pensión. Hay que tener en cuenta que a esta hora se presenta tráfico normal de la hora pico, porque pues al momento los docentes no han comenzado a llegar al puente Provenza. Se tiene previsto que entre 7:30 y 8 de la mañana sea esta concentración, y teniendo en cuenta que es un alto flujo de vehículos en este corredor del área metropolitana. Estefanía, muchísimas gracias. 7:21. En un operativo realizado en el sur de la ciudad de Barranquilla, la policía capturó a 7 delincuentes y aprendió a un menor de edad acusado de participar en 11 homicidios. Según las autoridades, este delincuente tenía además rituales de santería para tener, según él, protección contra sus enemigos. Jairo. Mari,
que llamó la atención de los uniformados de la policía que adelantaron estos operativos en el área metropolitana de Barranquilla, que encontraron altares de santería con velas. Según lo que ha podido establecer la policía, ellos le pedían a diferentes santos que los protegieran, tanto de las autoridades como de sus enemigos. Todos estos capturados, 7 capturados y un aprehendido, suman 18 anotaciones judiciales y habrían participado por lo menos en 11 homicidios. Entre ellos se encontraban alias Ruso y alias Animal, personas indicadas de cometer homicidios en esta ciudad. Se logra la incautación de 5 armas de fuego, 4 tipo pistola y un revólver. Estos sujetos tendrían entre todos 17 anotaciones judiciales por diversos delitos. Y a primera hora también informamos sobre los avances de las obras en la región y una fundamental para continuar con la construcción de las fases 2 y 3 de Transmilenio, que va a ir ahora hasta el municipio de Cibaté. Estamos hablando de la instalación de un puente vehicular en la calle 22 en Soacha. ¿Cómo va esta obra, Efra? ¿Qué tal? Pues es que hace unos minutos se fueron las cuadrillas que trabajan en la instalación de las vigas que soportarán el puente de la calle 22 sobre la autopista sur acá en el municipio de Soacha. Esta viga de 45 metros de longitud y 92 toneladas de peso pues fue instalada con ayuda de 2 de estas grúas amarillas que ustedes están viendo, que tienen capacidad para 200 toneladas cada uno. Este puente, que estuvo detenida su construcción durante largo tiempo, varios años estuvo sin que se le trabajara, pues el puente es fundamental para la extensión de Transmilenio desde la estación de San Mateo hasta el municipio de Cibaté. Esas son las fases 2 y 3 de Transmilenio en esta zona. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, asegura que antes de finalizar el año, Transmilenio en esta zona estará completamente terminada. Soy Efraín Arce Jr., el patrullero RCN, reportando desde el municipio de Soacha. Son las 7 de la mañana, 24 minutos, y mucha atención porque el congresista Wadid Mansur se encuentra a esta hora en el búnker de la Fiscalía a disposición de las autoridades. Esto luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura en medio del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Recordemos que Karen Manrique también se presentó en las últimas horas a una estación de policía en Tame, Arauca. Sin embargo, allí le dijeron todavía no ha llegado esa orden de captura. Así que la pregunta a esta hora, Mafe, es si ya está esa orden de captura, esa orden de detención. Maritza, mire, efectivamente permanece aquí Wadid Mansur en el búnker de la Fiscalía General de la Nación. Hay que decirlo, es que pudimos establecer a través de sus abogados que durante la mañana de este día se presentó ante el CTI de la Fiscalía, pese a que no se ha podido materializar esa captura porque la Corte Suprema de Justicia, especialmente el magistrado Misael Rodríguez, ponente de esta decisión, pues sigue en trámites administrativos precisamente para que se pueda efectuar. Karen Manrique durante las últimas horas también se presentó ante una estación de policía en Arauca y tampoco se pudo hacer posible esa detención. ¿Qué es esos señalamientos que hace la justicia en contra de estos dos congresistas? Pues lo señalan de presuntamente haber vendido su función en la Comisión de Crédito Público del Congreso precisamente para favorecer las reformas del gobierno Petro, y aunque no se trató de una entrega de dinero en efectivo, pues sí hubo una promesa remuneratoria, unos contratos que se prometieron precisamente por 92.000 millones de pesos. Durante las próximas horas, una vez expida esa orden de detención, pues se efectuaría la captura aquí en las instalaciones del búnker de la Fiscalía y por supuesto serían enviados a prisión, como ya lo ha determinado la Corte Suprema de Justicia. Hemos podido también establecer que Mansur iría a la cárcel La Picota de Bogotá y para Karen Manrique aún estaría por determinarse por parte del IMPEC. En este caso no
no procede una legalización de captura, sino que de manera inmediata se ponen a disposición del IMPEC. ¿Qué más viene ahora? Pues los abogados aseguraron que interpondrán algún tipo de recurso que también tardaría en salir esa decisión y, por supuesto, de igual manera tendrían que ir a la cárcel. No solamente ellos, hay otros 4 congresistas que también resultaron llamados a juicio y el proceso pasaría a la sala de juzgamiento de la Corte Suprema por haber participado en el entramado de corrupción con el que se saqueó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esas promesas remuneratorias habrían sido a través de funcionarios del Ministerio de Hacienda. Quien entonces estuvo al tanto de esa cartera fue el ministro Ricardo Bonilla, que hoy permanece también privado de la libertad. Y hubo una pieza clave, unas pruebas clave para la Corte Suprema para ordenar esa detención. En cuanto a Karen Manrique, pues según Olmedo López, ella habría entregado una hoja con los nombres y los contratos que se iban a repartir entre esos 6 congresistas. Y por parte de Wadid Mansur, pues hay chats entre María Alejandra Benavides, quien fue asesora del exministro de Hacienda, con la que lo relacionaron directamente con esa corrupción en la contratación. Por supuesto, vamos a estar atentos aquí desde el búnker de la Fiscalía una vez se efectúe esa captura. Regreso con ustedes. Una feliz mañana. Mafe, muchísimas gracias, pues estaremos muy atentos con Wadid Mansur y Karen Manrique. Ya serían 4 los congresistas que están detenidos por cuenta de este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Recordemos que ese también fue el destino de Iván Name, el expresidente del Congreso, y de Andrés Calle, el expresidente de la Cámara de Representantes. Vamos terminando esta emisión de Noticias RCN, pero los vamos a dejar recordando lo que ocurrió anoche durante el concierto de Miguel Bosé en Bogotá, porque hubo muchos asistentes, sí señores, pero uno de ellos fue Juan Daniel Oviedo, la persona sobre quien hoy están muchos ojos en el país esperando a ver si da ese sí definitivo a ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Pero aquí lo curioso es que Juan Daniel anoche, en medio de ese evento, pues recibió muchas ovaciones. Miren lo que le decían las personas en medio del concierto. Ahí los vamos a dejar con las imágenes y a ustedes gracias por acompañarnos y conectarse desde muy temprano con nosotros.